Gracias al Señor también porque Él ha sido bueno, ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Como bien decía el pastor Juan, estuvimos con un grupo de hermanas y hermanos ayer en esta invitación de esta reunión de damas, ¿verdad? Donde las hermanas estaban muy contentas y agradecidas. Ellas recibieron su porción y se fueron muy contentas, así que llegaron bien a Ovalle, gracias a Dios. A las 12 de la noche estaban ya en sus casas, así que damos gracias al Señor por una linda jornada de bendición. Hermanos, quiero darle gracias a Dios y entregarles saludos de la iglesia, de la congregación, también a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, amén. Ellos envían saludos, tienen hermosos recuerdos de cada uno de ustedes y también de haber estado acá en algún momento, o ustedes también en Ovalle. Así que la iglesia envía saludos, nuestros hermanos, para cada uno de ustedes. Nosotros como familia también queremos agradecer, yo en representación de mis hijas, de mis nietos y yernos, a cada uno de ustedes por sus oraciones, a cada uno de ustedes por su apoyo, ¿verdad? Ustedes, bueno, todos saben lo que hemos vivido, pero Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso y nos ha enseñado cosas que de verdad nunca la habíamos experimentado, cosas nuevas. Hemos estado en ese proceso de restauración en el que Dios nos ha ido fortaleciendo. Y de eso es lo que estoy predicando hoy, de eso es lo que estoy hablando, ¿verdad? De lo que el Señor ha hecho en mi vida, de cómo el Señor nos ha ido tratando, de cómo el Señor nos ha ido moldeando, porque la verdad es que en la vida uno aprende muchas cosas, pero cuando uno está allí, ¿cierto?, en la prueba, en la tribulación, en la necesidad, es donde más aprende a depender del Señor, donde más aprende a ser sostenido por la mano de Dios. Es allí cuando tus fuerzas ya no alcanzan, cuando tus recursos no sirven. Es cuando tú solo dependes del Señor. Y ahí es donde Dios te toma realmente en sus brazos y te sostiene, Él te lleva. Muchas veces yo he predicado, ¿cierto?, de esta visión o sueño que se cuenta de cuando aquel hombre camina en la arena y se ven las huellas de Él y se ve a su lado, ¿cierto?, las huellas también del Señor caminando a su lado. Y uno lo dice, lo cuenta y lo cuenta como una historia, como una experiencia, pero no lo ha vivido. Distinto es cuando uno la vive, distinto cuando uno está allí, ¿cierto? Es otra cosa con guitarra. ¿Ah? Usted puede ver de ahí y a lo mejor decir, mira, no, si es fácil predicar, es fácil tocar un instrumento. Pero cuando le pasan el micrófono o cuando le pasan el instrumento, cambia la cosa. La figura cambia totalmente porque uno lo hace en el temor a Dios. Y cuando está la presencia de Dios en un lugar, uno como ser humano, ¿verdad?, tiembla. Porque la presencia de Dios genera otra cosa. Es algo totalmente distinto a lo que hacemos cotidianamente en el mundo. Entonces, amados hermanos, allí es donde el Señor también comienza a ministrarnos y a llevarnos al escenario de depender única y absolutamente de Él. Y eso es lo que el Señor ha ido tratando con nuestras vidas. Ha ido moldeando, ha ido enseñando, ha ido puliendo. Y yo digo que realmente hoy entiendo que Dios todo tiene un propósito. Y lo que parece lamentable para nosotros en el momento presente, en el futuro Dios traerá grandes cosas y hará grandes cosas en medio nuestro. Entonces, hermanos, como digo, Dios nos ha llevado en un nivel superior de poder comprender la realmente ejecución de la palabra, de lo que tú has predicado o tú has escuchado. Es otra cosa vivirlo, es otra cosa experimentarlo, es otra cosa estar allí. Muchas personas te dirán, yo te doy el consuelo, yo te doy el apoyo, recibe la paz del Señor, pero es otra cosa cuando tú lo experimentas. Cuando tú recibes realmente la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? La verdad es que nunca lo había vivido y ahora puedo decir, realmente entiendo que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué uno lo ha vivido? Porque ha estado allí. Ha estado allí en la soledad, ha estado allí en las lágrimas, ha estado allí en todo ese sinnúmero de preguntas que vienen a tu mente y a tu corazón. ¿Qué hago? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? ¿Qué quiere Dios conmigo? Y tú dices, ¿y acaso no soy yo hijo de Dios? ¿Y acaso no soy yo su siervo? A lo mejor tú muchas veces te lo vas a preguntar. Pero sabes, Dios está allí. Increíblemente yo le dije, Señor, ¿por qué ahora yo me siento tan solo? ¿Por qué ahora yo me siento tan abandonado? Me siento tan fracasado. ¿Y sabes qué? El Señor me dijo,
Y incluso yo le dije al Señor, Señor, yo me siento que tú me has abandonado. Usted dirá, pastor, pero es que, sí, es que eso es lo que sentía, hermanos. Porque la verdad, una cosa es predicarlo, una cosa es saberlo y otra es vivirlo. Y yo decía, Señor, ¿por qué yo siento que tú me has abandonado? ¿Por qué está ese sentir en mí? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Me dijo, es que ahora es cuando yo te llevo en mis brazos. Ahora es cuando yo te llevo en mis brazos. Porque tú siempre dependiste de tu fuerza, tú siempre dependiste de tu capacidad, de tus recursos, de lo que tú podías controlar o manejar. Pero ahora es cuando realmente tus fuerzas no están. Cuando tu capacidad mental no está porque el shock y todo fue emocionalmente muy fuerte. Y comienzo a experimentar una etapa distinta. Digo, Señor, entonces ahora voy en tu brazo. Ya mis fuerzas no están. Y ahí Dios te sostiene. Hermanos, y eso es porque hubo un pueblo como ustedes que oraron por nosotros. Y ahí nosotros entendimos el poder de la oración. Cuando tú no tienes fuerza ni recursos espirituales para decir de qué me agarro, de qué me tomo, de qué me afirmo. Y es solo el Señor el que te afirma. Porque créame de verdad que estar en pie en una situación así es muy difícil. ¿Qué nos lleva el Señor? A poder entender a otros, a poder mirar a otros de una forma distinta. Aprendí que uno no tiene que preguntarle a la persona o decirle, mira, cuenta conmigo, o lo que tú necesites. Aprendí que una persona en dolor, en tristeza, en angustia, en aflicción, no pide ayuda. No pide ayuda. No tiene fuerza para pedir ayuda. No tiene la capacidad de ordenar ni siquiera los pensamientos y decir, voy a llamar a tal hermano o a tal pastor para que venga a orar por mí. Para que me socorra, para que me entregue una palabra, para que me dé, no sé, un tiempo para desahogarme. No tiene fuerza. Entiendo a las personas que han caído en una depresión y entiendo a las personas que han estado con intentos de suicidio, incluso se han suicidado. Lo entiendo. ¿Por qué? Porque tú estás tan bloqueado, estás tan confundido, estás en una etapa que no sabes qué decidir. Hermanos, usted dirá, pero ¿cómo pastor? Es así, hermano. Y yo creo que Dios te lleva o permite que hayamos ido, en este caso yo en lo personal, a ese escenario para decir, mira, y yo ahora te voy a sostener. De la nada te voy a sostener. Hermanos, ¿por qué le cuento esto? ¿Y por qué lo comparto con la iglesia, los hermanos que están también conectados? Porque cuando usted ve a alguien, usted no espere que la persona venga a usted o que la persona le llame, vaya a usted. Porque la iglesia debe activar, la iglesia debe ir, ¿me entiende? No espere que el hermano le vaya a buscar, no espere que el hermano le llame. Usted le puede decir, mira, cuenta conmigo, lo que tú necesites, pero la persona no le va a decir nada. A ese punto es el que nos lleva. Al que tú esperas que alguien simplemente, Dios le ponga en su corazón y te llame o venga por ti. O que alguien diga, mira, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón ofrendarte o bendecirte. Activar nuestra fe. ¿Me entiende? Entonces yo dije, claro, a lo mejor antes no lo entendía de ese punto de vista. A lo mejor muchos me dijeron, cuenta conmigo. Pero entendí estando allí que uno no lo hace. Mire cómo es el Señor. A lo mejor tuvo que llevarnos a eso para poder entender a todos aquellos que a lo mejor están afuera y que a lo mejor están también pasando por una situación difícil. A lo mejor mucha gente que está a tu alrededor, personas que están cerca tuyo, que a lo mejor tienen una necesidad, que a lo mejor tú los miras y tú le preguntas ¿cómo estás? Y te dicen bien, pero no están bien. Porque dentro de sí, en su corazón, en su mente, hay una situación, hay una lucha, hay un conflicto. Y allí estamos nosotros, pidiendo que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para ir más allá de lo que sus labios pueden decir, captar lo que hay en su corazón y poder decir, realmente Dios quiere algo, que yo haga algo por él o que yo haga algo por ella, ¿verdad? Vayamos a la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 3. El texto es del 1 al 15, pero vamos a leer algunos versículos allí donde vamos a compartir una palabra. La verdad es que me sentí gratamente sorprendido y agradecido del Señor el día que llegué acá, porque la verdad es que el pastor Juan había sido bastante hermético
en su compartir el proceso de construcción. Yo trataba un poquito de sacarle por ahí, que me contara, que me enviara alguna foto, y él siempre así como un poco escabullido, ¿ah? No me contaba porque quería ver que estuviera más concreto la obra. Y cuando llegué tenía mi propia imagen o mi propia, digamos, idea, pero cuando llegué, la verdad es que quedé gratamente sorprendido, gratamente de todo lo que pude ver, contento, hermanos. Les bendigo, doy gracias a Dios por lo que el Señor ha permitido, ¿verdad? Construir, ¿verdad? Casa para el Señor, aquí casa de adoración, ¿verdad? Un altar para Dios. Amén. Así que les felicito, les bendigo, doy gracias a Dios y con mucho gozo de estar aquí y en parte a lo mejor ser también parte de esta obra. Amén. Sé que detrás hay un tremendo esfuerzo, mucho trabajo, muchos recursos, mucho, digamos, de todo aquí, día a día, pensamientos y noches, ¿verdad? De planes, de proyectos, pero vemos una obra concretada. Y doy gracias a Dios por eso, amén. Así que les bendigo y les felicito a la vez por todo el trabajo realizado, amén. Sé que muchos de ustedes fueron parte de una u otra manera, ofrendando, aportando, trabajando directamente, otros orando y de una u otra forma fueron parte de lo que se ha logrado alcanzar. Sé que también aún falta mucho por hacer. Amén. Falta aún mucho por hacer. Este es el comienzo, es el paso, pero hay todavía un proceso que desarrollar. Dice la palabra allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Voy a leer del 9 al 15 y luego vamos a compartir un poquito de eso. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, Dios habla a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y también puede ser que Él esté hablando a nuestra vida porque la palabra de Dios es para edificarnos como iglesia, como personas, como hijos de Dios. Y la verdad es que lo que está hablando aquí está hablando de un conflicto. No está hablando a la iglesia solo lo que yo leí, sino en el antecontexto está hablando de un conflicto. Y el conflicto era un conflicto muy doméstico en el cual unos, ¿verdad?, decían, a lo mejor yo soy de Pablo, yo soy de Silas, y había un tema ahí, ¿verdad?, que no estaba claro, digamos, el verdadero propósito o sentir de la obra del Señor. Entonces Pablo toma en cuenta esto y comienza a hablar de un fundamento y comienza a hablar de una edificación y también comienza a hablar, ¿cierto?, y a instruir a la iglesia al respecto. Ahora, si tomamos nosotros ese contexto que el consejo de la palabra viene por motivo de un conflicto, nosotros también podríamos considerar que en nuestra vida siempre hay conflictos, unos mayores y otros menores. En nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de iglesia, también se presentan conflictos. ¿O esta iglesia no tiene conflictos? Ya, bueno, la ropa sucia se lava en casa. Pero siempre hay situaciones que atender. A veces se levantan conflictos mayores y a veces hay conflictos menores. Pero cuando dice el apóstol Pablo que esos conflictos salen a la luz
cuando se manifiestan, de qué forma nosotros los tratamos o de qué forma los resolvemos. Hay cosas que no hemos vivido. Los que tienen familia, los que ya peinamos canas, a lo mejor ya somos abuelos, a lo mejor ya hemos vivido un poco más la vida. A lo mejor ya hay cosas que no nos sorprenden tanto. Pero a medida que se va desarrollando nuestra vida, hay situaciones que de una u otra manera van moldeando y van enseñando y nos van instruyendo. También como iglesia. También en nuestra propia vida personal. Hay cosas que tenemos que enfrentar, cosas que no habíamos vivido. Como yo le conté en el antecontexto un poquito de lo que nosotros hemos vivido como familia, algo que nunca habíamos vivido, que nunca ni siquiera imaginamos, que no hubo una preparación. La iglesia quedó consternada, nuestra familia, amigos, personas que nos conocían, todos quedaron consternados. Todos dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si ustedes son buenas personas, son hijos de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué no funcionó? Todo un sinnúmero de cuestionamientos y de preguntas vienen. A veces uno se lo cuestiona, a veces uno se lo pregunta, y alguien me decía a mí, mira, si a Dios no hay que preguntarle el por qué, sino el para qué, y eso nosotros lo sabemos, amén. Que a Dios no se le pregunta el por qué. Y alguien me dijo, no, si tú puedes preguntarle el por qué a Dios, el tema es que Él tiene la facultad, la libertad, la soberanía de respondernos o no. Tú puedes preguntarle, Señor, ¿por qué me pasó esto? Él se toma la atribución porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Amén. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. El nombre de Dios sea bendito. Él tiene la facultad y la soberanía. Ahora, ¿cuánto dispuestos estamos nosotros para comprender eso de que Él es Dios, de que Él es Señor? Nosotros adoramos a Dios, servimos a Dios, declaramos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, pero hasta cierto punto. Cuando nosotros le damos el señorío a Cristo, le estamos diciendo, tú eres nuestro dueño, tú haces con nosotros como quieres, cuando quieres y donde quieres. O sea, todo el gobierno de mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es Cristo el Señor de su vida? Pero escúcheme. ¿Es Cristo el Señor de su vida? Hermano, cuidado, porque cuando alabamos al Señor, cantamos alabanza, pero cantamos de labio. Comprometemos cosas y no nos damos cuenta. Por eso que tenemos que servir a Dios con entendimiento, tenemos que tener claro lo que le estamos diciendo al Señor. Yo le dije al Señor, y de esto se los voy a contar a ustedes, de aquí no va a salir. Yo le dije al Señor, cuando me vine con mi esposa a operar a Santiago, le dije, Señor, en mi oración, yo he cuidado de tu esposa, la iglesia. Yo te pido que ahora, Señor, tú cuides de la mía. ¡Wow! ¿Le dirías tú eso, John, al Señor? ¿Le dirías tú, John, al Señor eso que yo dije? Señor, yo he cuidado de tu esposa, Pastor Juan, yo he cuidado de tu esposa, tú cuida de la mía. Uno a veces no mide lo que dice. El Señor se lo tomó porque el Señor me ama. Amén. El Señor me ama. El Señor se tomó de esa palabra y dijo, bien, yo la voy a cuidar. Pero conmigo, el Señor se la llevó. Él la está cuidando. Ella está mejor que nosotros. La gente me decía a mí, oh, pobrecito pastor, lo que le pasó. No, nada, pobrecito. Estoy contento porque mi esposa está gozando en el Señor y nosotros todos tenemos que prepararnos para irnos con el Señor. Si nosotros no tenemos que acomodarnos acá, está lindo el templo, todo lo que crea, todo lo que usted quiera. Usted puede obtener muchas cosas en lo material, pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en el reino. Nosotros no somos de acá, somos pasajeros acá. Entonces, cuando yo entendí lo que realmente le había dicho al Señor, yo dije, wow, no tenías que haberle dicho eso. No estaba preparado yo todavía. Pero el Señor dijo, ella va a estar mejor conmigo. Y ahí uno comienza a entender ciertas cosas, ¿verdad? De todo lo que uno le declara al Señor. Por eso le pregunto a usted, ¿realmente Cristo es el Señor de su vida? ¿Es el dueño? ¿Él tiene el control? ¿Él tiene la potestad de hacer y deshacer como Él quiere? ¿Manifestar su voluntad sobre su vida?
Hermano, porque cuando viene el conflicto, porque el conflicto viene, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ha escuchado esa palabra usted? Bueno, dice que en el mundo vamos a tener aflicción, y si usted mira las noticias, usted se cuenta allí cuánta cosa no viene y cuánta cosa nos está dando. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, porque nuestra victoria está en Cristo. Entonces nuestra proyección no es terrenal, no es material, sino es en el Señor. Vamos a alcanzar muchas cosas para la gloria de Dios, nos vamos a desarrollar en esta tierra de acuerdo al llamamiento de Dios, pero siempre nuestra mirada puesta en el Señor. Entonces, cuando viene el conflicto, y es lo que el apóstol Pablo está tratando de hablar acá, dice, miren, hay conflictos, ¿verdad? Hay conflictos, pero aquí es donde se va a ver cuál realmente es tu fundamento, de qué estamos hechos. Aquí realmente se va a ver dónde está puesta tu fe, ¿verdad? Dice que el Señor le dijo a Pedro, a Simón, le dijo, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo he rogado que tu fe no falte. ¿Le dijo el Señor, yo he rogado para que no te pase nada? No. ¿Le he rogado para que no tengas ningún problema, no tengas ningún conflicto, no tengas ninguna necesidad? No. O sea, el Señor no lo excluyó de tener que pasar por el fuego, de tener que pasar por la prueba, por la dificultad o por la necesidad. Hermanos, no estamos exentos, pero sí el Señor va a estar con nosotros. Porque dice la palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. Y dijo el apóstol Pablo, y sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, dice la Escritura aquí, dice porque somos colaboradores de Dios, amén. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Yo me recuerdo cuando ustedes como iglesia se reunían un poco más arriba, como 3 cuadras, serán 4 cuadras, no sé, un poco más, una parte más alta, en un lugar. Y cuando dieron el primer paso de comprar este terreno, y la verdad es que era un cerro, es todavía, pero era un cerro, y era una casa como metida en un hoyo, era una casa como metida en un hoyo. Hermanos, y hoy es algo totalmente distinto. Amén. Y aquí se nota que hay trabajo, que hay esfuerzo, que hay dedicación, que hay entrega, que hay disposición, que hay creerle al Señor. Que hay creerle al Señor. Pero para llegar a esto, después de un arduo trabajo, de tener que remover mucha material, de tener que remover parte del cerro, de tener que excavar, de tener que poner fundamentos, recién uno comienza a ver un edificio. El edificio no es solamente esto que nosotros vemos. Aquí debajo, me imagino que hay, ¿verdad?, fierro, hay cemento, hay excavaciones, hay alcantarillado, hay una serie de cosas. Bueno, lo que sostiene este edificio es justamente eso, las fundaciones, el fundamento. Y el fundamento tiene que ser algo firme, algo sólido, algo concreto. Y gran parte de la inversión económica y de tiempo está allí, en lo que no se ve. Está allí en la parte que no podemos apreciar. Porque todo esto nosotros lo vemos, lo apreciamos, hay construcción, hay materiales de distintos tipos, ¿cierto? Madera, fierro, tabiquería, forro, alumbrado, iluminación, una serie de cosas. Pero hay muchas cosas que no vemos que están debajo y que son las que sostienen. Ahora, si nosotros vamos al plano de nuestra vida, ¿qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos va a sostener en ese momento de la prueba? Porque una cosa es predicarlo y otra es vivirlo. Muchos me han dicho a mí, yo no sé cómo tú estás en pie, yo no sé cómo tú sigues adelante. Y yo, bueno, aquí es donde se ve de qué estamos hechos.
¿Ah? Aquí se ve dónde estamos hechos. ¿De qué fuimos hechos o en quién hemos creído? La pregunta es, ¿en quién tú has creído? ¿Está tu fundamento sólido? ¿Está tu fe firme? Dice la palabra, mire que el que esté firme, que no caiga, que no caiga. ¿Por qué que no caiga? Porque en algún momento puede venir una prueba, puede venir una dificultad, puede venir una necesidad. Y allí es donde tenemos que saber dónde estamos parados. Si realmente estamos parados en el fundamento que se llama Jesucristo, si realmente nuestra fe está puesta allí, amén, para que, ¿verdad?, podamos glorificar a Dios, amén. Dice entonces la palabra, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, la palabra nos llama, ¿verdad?, a no ser fluctuantes en nuestra fe, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 14:20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Un niño, ¿cierto?, es una persona inmadura que no tiene responsabilidad ni compromiso. Pero una persona adulta es una persona que es capaz de medir consecuencias, de tomar responsabilidades con seriedad y compromiso. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, analizamos nuestra vida, el andar de nuestra vida, nosotros creemos claramente de que una persona adulta es una persona que toma responsabilidades, que sabe dónde va o dónde quiere llegar, que tiene objetivos claros. No es una persona que solamente está probando si es que algo resulta, sino que de una u otra manera se traza propósitos. Y cuando tú tienes propósitos trazados y cuando tú has entendido los planes de Dios para tu vida, entonces tú vas en pos de eso. Tú sigues esa línea y te desarrollas conforme a eso. Pero no viene cualquier cosa y te desvía de ese camino o de ese propósito, porque tú tienes claro lo que Dios quiere contigo. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es si usted tiene claro el propósito que Dios tiene para su vida. Si usted tiene claro para qué fue llamado por Dios. Porque podemos decir, sí, Dios me llama porque Él me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida, pero ¿cuál es ese plan maravilloso para mí? Y aquí vamos a adentrar en el tema. Dice la palabra, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Amén. Fuimos llamados con un propósito de Dios, por lo tanto, los fundamentos van a ser claros para ese propósito. Porque no podríamos construir un fundamento para este edificio y después en el camino pensar y decir, ¿por qué no hacemos un edificio de 8 o 10 pisos? No, porque el fundamento está hecho para este edificio. Me imagino que el calculista, me imagino que el arquitecto calculó, dimensionó y vio el material que era necesario para soportar este edificio. Entonces hay personas, ¿verdad?, que se ponen a construir y construyen, ¿cierto?, una casa, pongámonos en este escenario, una casa, construyen esos fundamentos para esa casa, pero en el camino comienzan a ampliar esa casa y sacan el techo y ponen otro departamento y van ampliando y llega un momento en que a lo mejor por tema climático, un temblor o alguna cosa, hay algún movimiento y la casa se derrumba. ¿Por qué? Porque fallan los fundamentos, las bases, lo que sostiene la casa. Porque la casa no estaba preparada y construida para resistir esa edificación. Bueno, así a veces pasa con nuestra vida. Porque nosotros comenzamos a llenarnos de cosas, comenzamos a tomar otros propósitos, otros compromisos, y no tomamos el por el cual nosotros fuimos llamados. Y nos desviamos y nuestros propósitos van cambiando. Y después tenemos otras obligaciones, otros compromisos, y al final lo que era en un principio, que Dios estableció en su llamado para con nuestra vida, lo vamos dejando de lado. Y el Señor va quedando de lado. Hermanos, Dios estableció aquí una familia espiritual. Amén. Una iglesia. Dios llamó a cada uno de ustedes y a lo mejor a otros. Pero en el camino, después de tantas batallas, después de tantas,
responsabilidades o de tantos desafíos del Señor, algunos van quedando de lado. Algunos van diciendo, no, yo como que ya estoy desmotivado o qué sé yo, y ya dejo de ser parte de lo que el Señor llamó. Pero Dios no se equivoca y Dios se provee. Y Dios se provee de recursos, de personas, de lo que Él necesite para concretar su plan y su propósito. Querámoslo nosotros o no. Si nosotros no queremos, Dios se va a proveer. Pero si nosotros lo creemos, si nosotros nos afirmamos en fe, entonces Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida y a través de nuestra vida para concretar su plan y su proyecto. Amén. De rescatar almas para el Señor y conformar su iglesia. Amén. La iglesia, indudablemente que todos sabemos que no es el templo. Este es el templo, el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos para su gloria. Pero sabe, a veces nos engañamos. Y nos engañamos y Dios me hablaba en esto porque la verdad es que no crea usted que este mensaje yo lo prediqué, no vaya y lo voy a predicar acá. No, este mensaje Dios me lo entregó para compartirlo con ustedes. Y a veces nosotros nos engañamos en que el fundamento creemos que es el adecuado, pero no es el fundamento que realmente Dios determinó, como dice la palabra allí, que el fundamento es Cristo. Y en ese fundamento nosotros ponemos otras cosas. Y cuando habla la palabra allí en el libro de Malaquías, y que son una de las tantas preguntas que el Señor puede hacernos, ¿verdad? Dice la palabra allí en el libro de Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Y ellos respondieron, dice, no, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y el Señor dice, sí, ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y no es que vaya a hablar de diezmos y de ofrendas, solamente estoy haciendo una referencia a esto. Cuando nosotros decimos, ¿cierto? Señor, ¿en qué te hemos robado? Nos estamos reconociendo que a lo mejor nos hemos engañado a nosotros mismos y que el fundamento que hemos puesto no ha sido el que debería. No sé si usted me está siguiendo. Yo los veo con cara de pregunta. Yo los veo así como, ¿qué está hablando el pastor? No le entiendo. Yo quiero que usted abra su mente, abra su corazón, deje que el Espíritu le ministre. Porque mire, nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios dice la palabra que no puede ser burlado. Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición, nuestra capacidad, nuestra situación, en qué estamos y hacia dónde vamos. Y eso tenemos que hacer como un mea culpa o un autoanálisis, porque usted al pastor lo puede engañar, a mí me puede engañar, usted a su esposo, a su esposa lo puede engañar, pero Dios escudriña lo profundo del corazón. Dios sabe si usted está aquí realmente porque ama a Dios, porque quiere servir a Dios, porque usted es un agradecido, una agradecida de Dios. Dios lo sabe. Dios sabe la intención del corazón, dice que Él conoce la palabra antes que salga de nuestra boca. Dios lo sabe todo. Dios incluso sabe que tú en algún momento puedes fallar, pero aún así Él te llamó, porque Él es Dios de amor y también es un Dios de oportunidad. Amén. Dios nos da una oportunidad. Dios sabe que tú un día dijiste, heme aquí, pastor, cuente conmigo, y nunca viniste. Y nunca oraste. No, si estamos orando, pastor, no, nunca oraste. Dios sabe que tú te comprometiste a participar, apoyar y no viniste. Y a lo mejor muchos se quedaron en casa. ¡Wow! Hermanos, Dios lo conoce. Ahora, por eso es que el Señor dice, vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestra responsabilidad, reconocer nuestra culpa. Esto no me lo dijo el pastor, esto me lo dijo el Señor. Amén. Nosotros tenemos que conocer dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Estoy parado aquí, estoy realmente firme en el Señor, tengo claro mi fundamento, estoy claro lo que el Señor quiere hacer con mi vida, de qué forma Dios me quiere usar, estoy claro qué don me entregó el Señor, a qué ministerio me llamó a servir. Hermanos, porque cuando dice la palabra aquí, ¿verdad? Y quiero hacer referencia también a una declaración que que Pedro tuvo con el Señor. Cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron, unos dicen que tú eres un profeta, que tú eres aquí, que tú eres allá. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Pedro,
esto no te lo reveló sangre ni carne, sino te lo reveló, ¿quién? El Padre. El Padre. O sea, lo que Pedro declara no es una revelación humana, no es una revelación terrenal, sino es una revelación espiritual. Él está diciendo, mira, esta revelación, lo que tú estás declarando, lo está declarando el Espíritu. Y el hombre natural no discierne las cosas espirituales. Por lo tanto, usted para poder entender este mensaje tiene que estar en el Espíritu. Amén. Porque yo no quiero que sea yo como hombre hablando, sino sea Dios hablando a su vida. Hermanos, porque es lo único que va a producir realmente un cambio en nosotros. Si no, no va a haber cambio. Y nuestro fundamento va a seguir siendo un fundamento ligero para levantar un edificio de material ligero, para levantar una cabaña, una mediagua. Pero lo que quiere Dios construir es una casa espiritual sólida, donde Él habite, donde Él se desarrolle en medio de su pueblo. Y nuestro fundamento de fe tiene que estar puesto, ¿verdad?, como algo inamovible, que es nuestra fe en Jesucristo. Yo no sé si usted ha leído, pero la iglesia va a sufrir persecución. Hoy día nosotros somos perseguidos. Hoy día, cada día, si usted lee la nueva Constitución, y se va a encontrar con un sinnúmero de cosas que vienen en lo futuro. Dios nos libre. Oramos para que no sea así, pero la Escritura lo declara. Entonces, no puedo decirle, ¿verdad?, que no van a haber conflictos, que no van a haber necesidades o no van a haber luchas. Hermanos, pero allí es donde vamos a estar bien cimentados en el Señor. Dice que el Señor le dijo que cuando dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire, voy a hacer una referencia con respecto a esto. ¿Usted sabe lo que es ser zarandeado? Sacudido, remecido. Ya, perfecto. Yo vengo de familia de agricultores. Mi abuelo tenía un campo y mi abuelo sembraba mucho trigo. Por lo tanto, conozco la siembra de trigo y yo he hecho siembras de trigo en el campo que nosotros tenemos. Y sabe usted que cuando sale el viento, cuando el trigo ya está espigado, sale el viento. Y el viento comienza a mover el trigo como olas. ¿Ya? Según yo, siendo agricultor de nacimiento, que ahora yo soy industrial y estoy en otra área, pero tengo familia, digamos, y vengo de allí. Según yo, eso era ser zarandeado, que el viento movía las espigas hacia allá y hacia acá. Pero resulta que estudiando la palabra, hay un elemento, una máquina que se llama la zaranda. Y la zaranda es un arnero que tiene para colar, pero que va puesto a una máquina con un motor y que hace un movimiento violento de arnear. Entonces, cuando el trigo cae a la zaranda, es realmente remecido, y el trigo que queda es aquel que no está quebrado. De hecho, toda la paja sale y queda solamente el trigo que va a ser ensacado, que va a ser guardado en el granero. Por eso también dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que, ¿verdad?, el aventador está en su mano, ¿verdad? Y también hace referencia a eso, de que él va a venir a aventar, ¿verdad?, el trigo para que salga la paja. Ahora, cuando nosotros somos zarandeados o probados en nuestra fe, se entiende, ¿cierto?, de que vamos a ser remecidos. Y no remecidos con cariño ni suave. Vamos a pasar por a lo mejor procesos en nuestra vida. Pero allí va a estar el Señor, ¿verdad?, para fortalecernos. Ahora, cuando nuestro fundamento está firme, ¿cierto?, como dice también Jesucristo enseñó que el que oye y guarda la palabra es como aquel que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena, porque un día descendió la lluvia, vino el viento, sopló contra aquella casa, pero el que estaba fundado en la roca se mantuvo firme, y el que estaba fundado sobre la arena lamentablemente tuvo una gran ruina. Hermanos, porque no podemos estar pensando, a mí no me va a pasar, porque puede que nos pase, no estamos exentos.
Uno dice, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? ¿Qué me hace distinto? Si Dios quiere prepararnos para algo superior, Dios va a permitir a veces ser probado. Dios no mandó tentación, pero sí permitió la prueba, porque la prueba es parte del crecimiento. ¿Queremos crecer? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Quiere crecer usted? ¿Sabe? Yo conté las sillas que hay acá, porque así soy yo. Hay 54 sillas, así soy yo. Yo conté y hay 54 sillas aquí. Y hay sillas todavía y espacio para que lleguen más personas. Amén. Hay espacio para que lleguen más personas. Y yo cuando entré a este lugar, una de las cosas primeras que le pregunté al pastor Juan, ¿para qué es el balcón? ¿Cómo le llaman? ¿Ah? Altillo. Terraza. Sí. ¿Para qué es? Y el pastor me dijo, mire, me dijo, amigo, ahí caben 30 sillas. Wow. Y me dijo, mira, si tú te paras acá, el último hermano de atrás va a poder ver bien acá adelante. Genial. Entonces hay un lugar y hay espacio para muchos más. Amén. Hay espacio para muchos más. Pero, así como en esta construcción se instalaron fundamentos, se hizo excavación, se colocó fierro, cemento y un sinnúmero de materiales sólidos para resistirla, también la iglesia tiene que ser construida en materiales sólidos, con buenos materiales y con materiales dispuestos para que la iglesia se construya. Porque una cosa es construir el templo, y que está muy bien, y yo le felicito, y me alegro, y me gozo, un lindo y precioso lugar. Pero ¿qué hay de la iglesia? No sé si me sigue. ¿Qué hay de la iglesia? Vuelvo a mencionar esta conversación de Jesús con Pedro. Y Pedro le dice, mira Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué estaba haciendo Jesús? No estaba diciendo Pedro sobre ti, sino sobre la revelación, sobre la declaración que tú estás teniendo. Mi Padre te reveló que yo soy el Hijo de Dios, le estaba diciendo Jesús. Y yo te digo, como revelación, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Cristo. Amén. Amén. Quiero pedir 3 voluntarios. 3 voluntarios o voluntarias. Por favor. 3. Vengan 3. Vamos a hacer un ejercicio. Permiso, pastor. Una más. Vengan, hermanas, por favor. Mire, quiero que ustedes suban acá, porque para que los hermanos de ahí arriba puedan ver que ustedes están acá. ¿Ya? ¿Amén? No captaron. Hago pasar a las hermanas acá, para que los hermanos de arriba puedan ver a las hermanas. Eso es la fe, hermano. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que ver el templo lleno. Tenemos que ver allá 30 personas allá alabando al Señor y escuchando la palabra. Ese es nuestro fundamento. En eso creemos. Amén. Creemos que Dios cada día va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Creemos que el Señor nos va a usar como instrumentos para edificar su iglesia. Porque a lo mejor le ha usado a usted como instrumento para edificar el templo. Pero la iglesia tiene que seguirse construyendo. Amén. Más almas tienen que venir al conocimiento de Dios. Mire, cuando el fundamento es Cristo y cuando Jesús habla de este ejemplo con Pedro, con Simón, le está diciendo, mira, sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿cierto? Y aquí está hablando Pablo a Corinto, le está diciendo, mira, el fundamento es Cristo. Ahora, ¿de qué forma podemos entender esto? Voy a pedir a mi hermana Daisy, que ella por favor se pare aquí adelante. Párese aquí, hermana Daisy. Ella va a representar a Jesucristo. Amén.
Ella estaba hablando, él estaba hablando, y quien se veía era él, Jesucristo. Pero luego, ¿cierto? Estaba el Espíritu Santo, porque Jesús, cuando se bautizó, dice que el Espíritu Santo vino como paloma, o en forma de paloma, sobre él. O sea, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Pero también Jesús dijo, cuando sus discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre. ¿Qué dijo él? Pero si me has visto a mí y no has visto al Padre, hermano, y eso es lo que nos pasa. Que nosotros vemos a las personas, pero no vemos lo que Dios quiere hacer a través de las personas. Entonces también el Padre estaba en Jesús. Ya. Las hermanas, alíñense, hermana. Alíñense. Así, eso, alinear. Ya. Están alineadas. Fran, ¿tú ves a hermana Daisy? ¿Pero ves a la Verito? Ya. ¿Y ves a la hermana Marisa? No. ¿Por qué? Porque están alineadas. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo como fundamento, es porque nosotros estamos alineados con Cristo. Amén. Estamos alineados con Cristo, con su plan, con su propósito, con su llamamiento, con todo lo que es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estamos alineados con Cristo. Entonces, esto yo lo aprendí en el ejército. Cuando a uno le dicen alinear, se tiene que ver solo el primer hombre. Y el primer hombre debe ser Jesucristo. Por lo tanto, cuando alguien te ve a ti, tiene que ver a Jesucristo. Amén. Tiene que ver a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú ya moriste al viejo hombre, a la vieja mujer, y Cristo, o sea, la nueva persona, que es el símbolo del bautismo, nace una nueva criatura, con un pensamiento nuevo, un pensamiento distinto. Entonces, cuando nos pasa todo esto de la prueba, de la dificultad, de la tribulación, de la necesidad, uno anda, ay, pobrecito de mí. Entonces, hermano, no has entendido el Evangelio. El Evangelio no es eso. Porque nosotros tenemos una mirada distinta. Los problemas, las tribulaciones son pruebas para nuestro crecimiento, son para glorificar a Dios, son para que Dios se manifieste. Cuando hablamos de la fe va a ser probada. Por eso dice allí, mira, cada uno construye, ¿cierto? ¿Y cómo construye? Con oro, con plata, ¿cierto? Con madera, con heno, y da ejemplos. Pero dice que va a venir el fuego. Y cuando venga el fuego se va a ver de qué estás hecho. Se va a ver dónde está puesta tu fe. Por eso le dice, mira, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, cuando viene la prueba, yo tengo que entender que ya Jesús oró por mí, ya oró por ti, para que tu fe no falte. Porque cuando tú te sostienes del Señor, Él comienza a proveer, Él te da las nuevas fuerzas, ¿verdad? Y la gente no lo entiende. Dice que la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Y la gente me dice, ¿cómo este está tan tranquilo? Si mira todo lo que le ha pasado. Si a mí me hubiera pasado eso, yo estaría destruido. No, porque hay uno que me sostiene, que es mi fundamento. Mi casa no va a caer. Ahí se va a ver de qué estamos hechos. ¿Te fijas? Ahí se va a ver si tú eres un cristiano, si tú amas a Dios y has creído en la palabra. Amén. Dios les bendiga. Le damos un aplauso a ella. Amén. Bendiciones. ¿De qué estamos hechos? Puede ser nuestra construcción de material ligero, una prefabricada, un material sólido. Nuestra construcción. ¿De qué estamos hechos? Hace tiempo daban un programa. ¿Cuánto tiempo tenemos? Estamos. Yo me quedo toda la semana, así que no hay problema, hermano. Yo estoy de vacaciones, así que... Ya, bien. Hace tiempo daban un programa que se llamaba MasterChef, un reality. A mi esposa le gustaba verlo porque ella era de profesión administradora de casino y asunto hotelero, entonces ella manejaba mucho el tema de la alimentación. Por
Por eso yo era más gordito, ahora estoy más flaquito. Menos está mi esposo. Y en parte de ese programa, del MasterChef, no es que quiera promover los reality ni nada, no vaya por ese lado, ¿ya? No. Es que el aceite está muy caro. El chef. En parte de ese programa había el que cada uno eligiera un plato. Cada uno elegía un plato. Y tenía un tiempo para entrar al supermercado y traer los ingredientes para desarrollar el plato que iba a preparar. Y resulta que ellos entraban al supermercado con un carro y empezaban a ponerle al carro de todo lo que ellos querían preparar. Entonces, cargaban su carro, salían corriendo y comenzaba la preparación. Y resulta que después que estaba el plato y hacían el emplatado y la presentación de su plato, algunos decían, es que fallé en esto porque me faltó un ingrediente, o porque el ingrediente que elegí no fue el adecuado. Pero ya el plato estaba para ser calificado, para poner su nota. Hermanos, Dios me entregaba esto y decía, mira, a veces nosotros como cristianos somos igual. Dios nos dice, mira, elige la vida que tú quieras vivir. Tú vas a tomar las decisiones. Yo te doy este abanico de oportunidades, de dones, de talentos, de capacidades. Pero el resultado va a depender no de Dios, sino de nosotros. Porque nosotros decidimos edificar con lo que nosotros queramos edificar. Nosotros decidimos, ¿verdad?, construir nuestra vida de acuerdo a cómo queramos. Tú decides cómo edificar tu matrimonio, tú decides cómo se va a edificar todo. ¿Te fijas? Dios te da las oportunidades. Dios te da las herramientas. Y si tú le pides, también te da. Porque la palabra así dice, todo aquel que pide, recibe. Si nosotros pedimos al Señor y le decimos al Señor, Señor, yo necesito este tipo de materiales, este tipo de ingredientes, llevado al plano espiritual, ¿cierto? Dios lo va a dar. Él no se va a negar. Pero el resultado sí Dios lo puede cuestionar. ¿Por qué? Porque puede que nosotros pidamos el material y no construyamos, lo dejemos ahí en bodega. Puede que nosotros le pidamos al Señor algo, ¿verdad?, y no hayamos valorado lo que realmente Él quiere. Ahora, importante es entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y pedir conforme a lo que el Señor nos ha llamado. Porque yo no puedo pedir algo para mí que era para otra persona. Dios tiene un llamado para mí, un llamado para ti. Y Dios te ha dado a ti, a lo mejor los dones, las capacidades, los talentos, los recursos que necesita para que tú cumplas tu propósito. Vuelvo a la palabra. Dice allí, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Eso nos gusta, ¿no? Nos gusta la recompensa. Nos gusta la recompensa, pero para la recompensa hay que trabajar, hay que esforzarse. Pedro, después de pasado ya el tiempo de haber sido a lo mejor el discípulo y ya transformado en el apóstol, tiene una mirada mucho más madura que aquel Pedro que conocimos, ¿verdad?, como discípulo. Siendo ya un apóstol, él es un hombre consolidado en la fe, maduro, con una visión distinta. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 10, él hace una referencia. Justamente a las palabras que Jesús le había hablado. Estoy equivocado.
hace referencia a las palabras que Jesús le habría hablado, diciendo, ¿cierto?, de que cuando Jesús dice que sobre esa roca edificará la iglesia, entonces Pedro habla la palabra diciendo y tomando un pasaje del libro de Isaías, diciendo la piedra desechada por los hombres vino a ser la piedra del ángulo. Hermanos, Jesucristo que fue desechado vino a ser la piedra principal de la construcción. Y para continuar con la edificación, dice la Escritura que se siguió tomando nuevos elementos. 1 Pedro capítulo 2. Dice Isaías en capítulo 28, dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el cual creyere en él no será avergonzado. O sea, no va a haber, ¿cierto?, catástrofe, no va a haber destrucción. Cuando Cristo es nuestro fundamento, viene luego, ¿verdad?, el que nosotros decidimos qué poner sobre ese fundamento. Hablaba la Escritura que podía ser oro, plata, hierro, madera y todo lo otro. Pero cuando eso sea probado, se va a ver si resiste o no resiste, o de qué está hecho. La iglesia del Señor se pone un fundamento, pero luego viene la edificación del resto. Así como ustedes ven, como todos apreciamos y disfrutamos hoy de la construcción de este templo. Detrás de esto hubo mucho trabajo y mucho esfuerzo. Detrás de esto hubo mucha dedicación y muchos recursos. Y a lo mejor todavía los hay. Y hay compromisos económicos a lo mejor. Hermanos, pero eso trae cierto desgaste. Y yo creo sin duda que quienes han trabajado a lo mejor se han sentido también cansados, también a veces decepcionados, también a veces, ¿verdad?, sobrepasados. Y hay cosas que usted y yo a lo mejor no hemos visto. A lo mejor en el secreto no hemos visto. Dolores de espalda, a veces por ahí, ¿cierto?, tratando de ajustar las cuentas. A lo mejor a veces también pasando malos ratos. Yo creo que aquí el pastor Juan, su esposa, quienes han estado a la cabeza en el trabajo, muchas veces, a lo mejor han derramado sus lágrimas. Muchas veces a lo mejor también han habido discusiones internas, cosas, conflictos, pequeños conflictos que se han levantado. Pero hoy vemos que todo ese esfuerzo valió la pena. Vemos que todo ese trabajo logró llegar adelante.